¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, acá como siempre desde la cava del Club Unión. Vamos a empezar pensando en voz alta. Si yo fuese candidato a la presidencia de la República y usted me preguntara cuál es mi forma o mi fórmula para gobernar, yo le diría que está sustentada en 4 elementos. Le diría que uno es salud, el otro es educación, el otro es seguridad y el otro es una buena democracia. Pero resulta que los 3 primeros que le dije dependen de una buena democracia. En los últimos tiempos, seguramente usted me ha oído a mí decir que siento que el ciudadano ha perdido credibilidad en el sistema, que siento que el ciudadano, al no recibir resultados, no está tan preocupado por lo filosófico, no está tan preguntándose todos los días qué es la democracia, si funciona o no funciona bien. Él revisa su vida diaria y de acuerdo a su vida diaria, si las cosas están funcionando, empieza a creer en el sistema. Entonces, ¿no será que esa vida diaria, esa visión de los políticos está fallando para que el sistema democrático siga teniendo validez en nuestro país? Piénselo. Ya regresamos. Un día de estos me escapé a la Universidad de Costa Rica para oír una charla. Me llamó el título de la charla la atención y por eso asistí. Hacía referencia a la pérdida de credibilidad en el sistema nacional, en el sistema democrático. Ahí tuve el gusto de conocer a un joven estudiante, graduado en Ciencias Políticas, que se fue a los Estados Unidos y sacó una maestría en mediciones cuánticas de las ciencias sociales y que hoy está sacando un doctorado en aquellas tierras. Es un estudio que evidencia los problemas de nuestro sistema y para eso he invitado a este joven, a Ronald Alfaro. Bienvenido, Ronald. Placer de tenerte por acá. Gracias por la invitación. Con Ronald vamos a tener una noche sin tregua para ver por dónde anda el sistema costarricense. Ya regresamos. Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Empezando en voz alta, les hacía yo referencia de la pérdida que ha tenido de aprecio por el ciudadano el sistema democrático. Costa Rica siempre se ha distinguido en América Latina y más allá por ser un país que tiene un gran aprecio sobre el sistema democrático. Siempre estuvo en los primeros lugares, entre el primero y el segundo lugar del aprecio por la democracia. Si yo le digo a usted hoy que estamos en el lugar número 10 en América Latina de ese aprecio que el ciudadano siente por la democracia, seguramente se sorprenderá. Por eso he invitado a Ronald Alfaro, que es un joven estudiante que ha estado haciendo investigaciones para el proyecto de opinión pública de América Latina, más conocido como la POP, en donde Ronald estaba encargado del tema de Costa Rica. Se hace un estudio de todo el continente americano, pero a mí y a usted lo que nos interesa es qué está pasando en Costa Rica con la cultura política. Para eso he invitado a Ronald y Ronald quisiera, bueno, primero agradecerte tu presencia aquí en el programa y en segunda instancia preguntarte qué está pasando en Costa Rica para que el sistema democrático ya no sea tan apreciado por el ciudadano. Gracias, Claudio, por la invitación.
Sí, lo que hemos notado es que, primero, en términos de el apoyo, digamos, ciudadano hacia la democracia, uno tendría que reconocer que está sustentado como en dos pilares, son como los dos componentes principales de cualquier apoyo, digamos, de cualquier democracia nueva, vieja, consolidada o por consolidar. Y es, por un lado, el tema de la legitimidad. ¿Cómo es que los ciudadanos y cuál es el grado de apego que tienen hacia los valores democráticos, hacia esos principios que rigen la convivencia democrática? Y por otro lado, bueno, y sumado a ese tema está también el tema del respeto por las instituciones. De qué manera los ciudadanos perciben y confían en las instituciones de la democracia. En el caso nuestro, hablamos de instituciones emblemáticas también, ¿verdad? Que forjaron una sociedad de ciertas características, como la Caja Costarricense, como el Instituto de Electricidad, como las universidades, como el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo. Y por otro lado está el tema de la tolerancia. De qué manera y en qué medida los ciudadanos respetan y conviven en una sociedad en donde digamos, hay una aprobación a la crítica, a la oposición, a quienes tienen opiniones diferentes. Lo que nos hemos dado cuenta es que en el caso de Costa Rica se ha venido dando una tendencia de pérdida de apoyo ciudadano a la democracia. Lo hemos visto en función de la evolución en el tiempo desde 1978, que fue la primera medición que se hizo, y a partir de más o menos mediados o finales de los años 90 empieza un cambio en tema de apoyo ciudadano hacia las... En el año 90. A mediados de los años, mediados de la década de los 90. Ya para finales de esa década ya es muy manifiesto, ya se empieza a percibir. Si recordamos, digamos, si nos devolvemos un poco en el tiempo, recordaremos que en 1998 es la primera elección en la que se da una caída de la participación electoral, un aumento del abstencionismo, y eso empieza a dar algunas señales de alerta en el régimen político, ¿verdad? Se empiezan a hacer preguntas, esas preguntas incómodas de qué es lo que está sucediendo, por qué los ciudadanos participan menos que años anteriores. Pero también, a inicios de la primera década del siglo XXI, hay una serie de acontecimientos, ¿verdad?, de carácter político que dejan una huella importante en términos de respaldo ciudadano a las instituciones de la democracia. Por ejemplo, está el tema de, en el año 2002 se derrumba el bipartidismo, ¿verdad? Es histórico bipartidismo. En el año 2006 tenemos unas elecciones muy estrechas, un resultado que dio paso al cuestionamiento sobre la institucionalidad. Y ahí hubo fuertes presiones, digamos, porque por primera vez desde los años 40, finales de los 40, se argumentaba que el resultado electoral era inválido, ¿verdad? Y también aunado a ello, digamos, acontecimientos relacionados con corrupción política, ¿verdad?, escándalos en el caso de los expresidentes, juicios políticos, un mayor protagonismo del sistema de justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, con características muy distintas a lo que hacían antes. Y bueno, también tenemos otros hechos, por ejemplo, todo el tema del referéndum del TLC, reelección presidencial. Es decir, hay un conjunto de acontecimientos, ¿verdad?, que se dan desde los finales de los años 90 y principios de la década anterior. La combinación de todos esos acontecimientos, ¿verdad?, dan como resultado, de alguna manera, cambios en la percepción, ¿verdad?, de manera más directa o más indirecta, fuertes cambios en la percepción ciudadana respecto de la democracia y de sus resultados, fundamentalmente, ¿verdad? Yo veía en el estudio que ustedes desarrollan que cuando uno analiza los países de América, bueno, antes brindemos. Bienvenido, Ronald, Gracias. de regreso a Costa Rica y bienvenido a Nochecita Ivo. Te decía que en el estudio a mí me llamaba la atención que nos mantenemos, digamos, en el lugar 10, un 55, ¿verdad? 55, sí, 55 de aprecio, puntos. Sí. Después de haber estado en 80 o en 75, claro, ¿verdad? O sea, es un descenso muy fuerte de la pérdida de credibilidad en la democracia en Costa Rica. Y después hay otro gráfico
en el que ustedes plantean, y Costa Rica es el país que más ha crecido, creo que solo Honduras lo supera, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí. Es el que más crece Ajá. en cuanto a la pérdida Correcto. del valor sobre la democracia. Sí. ¿Cómo se explica eso? Sí, como decía anteriormente, digamos, la combinación de todos esos episodios traen consigo, digamos, tienen un efecto importante. ¿Por qué? Porque en términos del respaldo ciudadano a la democracia, lo que hay que entender es que la democracia está expuesta a distintas presiones, ¿verdad? Presiones de carácter político. ¿Por parte de quién? Bueno, por parte de la clase política que quiere introducir cambios, hacer cambios, reformar las leyes, aprobar nuevas cosas. También el tema de las instituciones, de alguna manera las instituciones ejercen, digamos, presión sobre la convivencia democrática, actuando de una u otra manera. Y por otro lado está el tema también de los ciudadanos, ¿verdad? Que los ciudadanos, pues, de alguna manera examinan el desempeño del gobierno, el desempeño de la clase política, de los partidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, crean, digamos, de alguna forma evalúan, ¿verdad?, el desempeño de la democracia en su conjunto. Y si uno lo ve, entre el 2010 y el 2012 se da uno de los cambios más dramáticos en términos del respaldo o el apoyo popular a la democracia. Ciertamente solamente Honduras supera a Costa Rica, en donde hay digamos, un cambio muy importante, o sea, hay una pérdida de apoyo ciudadano a la Pero democracia. en Honduras todavía tienen el momento Claro. ¿verdad? Que se mide, me imagino, el momento culminante de Micheletti y de Zelaya. Correcto. En el caso nuestro no hay un evento de esa magnitud que uno pueda decir, por eso se dejó de creer en la democracia. Sí, no, lo que hay es más bien es una combinación, ¿verdad? Una acumulación de hechos y acontecimientos que desencadenan este tipo de temas, ¿verdad? Porque lo que estamos observando es, por un lado, ciertamente hay una caída muy importante del apoyo a la democracia, pero cuando le consultamos a los individuos, si ellos, aun y cuando la democracia tenga problemas, si ellos consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno, una amplia mayoría de los costarricenses sigue manifestando que la democracia es, ¿verdad?, la mejor forma de gobierno. Digamos, no lo ponen, no representa una amenaza hacia el sistema. Lo cual quiere decir que lo que está detrás, digamos, de este descontento, ¿verdad?, con la democracia, más bien viene por el lado del desempeño de las instituciones o del gobierno, la eficacia o la eficiencia del gobierno. El malestar ciudadano respecto del desenvolvimiento de los partidos, por ejemplo, o del papel que juega la Asamblea Legislativa y los diputados, ¿verdad? Hay algún tema que yo quisiera tocarlo con vos, porque no lo vi ahí en el estudio, me imagino que a lo mejor no se contempla. Debe ser, imagino yo, el costarricense con una cultura más amplia y más conocedor de lo que es la democracia y lo que es la institucionalidad dentro de la democracia, debe ser el costarricense mucho más crítico que muchos de América Latina. ¿Hay alguna forma en ese estudio de saber si efectivamente ese mayor conocimiento de lo que es la democracia, ese mayor disfrute de instituciones que fueron eficaces y eficientes, marca una diferencia con el resto de América Latina? Porque yo imagino que en algunos países de América Latina pequeñas cosas pueden ser muy bien evaluadas a la hora de hacer las encuestas, porque no disfrutaron de eso. En cambio, en el caso nuestro es más bien el deterioro lo que viene gestando ese disgusto, esa erosión del apoyo. Sí, en realidad si uno evalúa los datos se da cuenta que el apoyo a la democracia en realidad cambia muy poco en el tiempo. O sea, uno esperaría que grandes cambios se den en realidad en un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Uno podría hablar incluso de cambios generacionales, digamos, ¿verdad? Y en este caso, en el caso nuestro, creo que hay un elemento ahí que está jugando. Es decir, los ciudadanos que empezaron a votar en 1994, ¿verdad?, que fue, digamos, una de las últimas elecciones del bipartidismo, a partir de ahí lo que hay es, como decíamos, distintos episodios de inestabilidad política. Entonces uno podría relacionar que el multipartidismo que se generó que generó tantas expectativas, ha golpeado el sistema en cuanto a el aprecio, porque la gente siente que se ha vuelto más ineficiente, ¿o no? Sí, en realidad lo que hay es justamente a inicios de la década anterior se da el cambio, digamos, pasamos de un sistema casi que puro bipartidista a uno muy fraccionado,
¿verdad? Y eso ante los ojos de la ciudadanía representa un cambio político de gran magnitud. Y implica además un reacomodo, digamos, de fuerzas, ¿verdad? De fuerzas políticas. Desde el lado de la ciudadanía también los ciudadanos se quedan de alguna forma, sus adhesiones y su fuerte apego hacia un partido político prácticamente se desdibuja, ¿verdad? Y implica la construcción de nuevas lealtades políticas, nueva afiliación, y en un contexto en el que hay tanta volatilidad y el sistema ha pasado de ser, digamos, tan estable a ser uno más inestable en términos de la cantidad de fracciones representadas, la cantidad y la dificultad que eso implica, ¿verdad? En la política cotidiana, hace que los ciudadanos les resulte más complejo tomar la decisión de, por ejemplo, a qué partido político apoyar, a qué candidato, o si una decisión que pareciera simple, que es la de decidir a votar o abstenerse, ¿verdad? Entonces, eso lleva a que los ciudadanos estén también en un proceso de búsqueda, digamos, de identidad política de alguna forma, ¿verdad? Que pasa mucho por la identidad partidaria y la identificación con ciertos líderes. Pero hemos visto que esos liderazgos hoy día, ¿verdad?, están muy debilitados, ¿verdad? No solo desde los partidos políticos, sino también los liderazgos más personales. Ahora que usted habla de los partidos políticos, también me llamaba la atención que dentro del marco de las instituciones, ahora que hablábamos de esa pérdida de credibilidad en instituciones en Costa Rica, la que está más abajo son los partidos políticos. Correcto, sí. Y la que estaba más arriba, con más credibilidad, a pesar de toda su historia, sigue siendo la Iglesia Católica, sí. Y el otro era los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿verdad? En ambos casos siguen teniendo muy buen aprecio. Sí. ¿Eso en qué afecta todo este tema de la legitimidad? Sí, si uno examina cuáles son cómo les va a las instituciones, o sea, de qué manera los ciudadanos evalúan a las instituciones de la democracia, se da cuenta que en el caso, por ejemplo, de los partidos políticos y de la Asamblea Legislativa, no hay como gran novedad, porque ahí lo que hay es que los ciudadanos siguen evaluando muy mal, ¿verdad? Cada vez más mal a los partidos y la Asamblea. O sea, siempre están en la lista, en la lista de las últimas instituciones en las que los ciudadanos confían o en las que con la cual se sienten más satisfechos. Ahí no hay gran novedad. En el caso de las que están ocupando las posiciones de privilegio, por ejemplo, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y el Tribunal Supremo de Elecciones, que es que los medios han bajado un poquito. La Iglesia está prácticamente en ese espacio de tiempo, está casi que intacto su... Sí, y sin embargo, si uno repasa, lo que ve en el tiempo es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones sufrió de un debilitamiento, sí, ¿verdad? Producto de lo que se dio, los cuestionamientos en el 2006, luego el tema, la labor del tribunal en el referéndum, que fue cuestionado por algunos sectores, etcétera, ¿no? Y después creo que en el caso de los medios de comunicación, lo que hay es un reconocimiento al rol que estos medios tienen, ¿verdad? Que están cumpliendo en ausencia de partidos políticos, ¿verdad?, más fortalecidos, partidos políticos que representen a la ciudadanía, que canalicen intereses y que tomen decisiones de acuerdo a las necesidades populares, ¿verdad? Entonces, frente a eso, los medios de comunicación son los que están cumpliendo un rol, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, todo el tema de las denuncias sobre corrupción o malos manejos en la función pública pasan primero o se dan a conocer primero en los medios de comunicación y no en... Sí, el ciudadano siente que es su abogado. Sí, de alguna manera recurre a ellos también, ¿verdad? Recurre a ellos y utiliza mecanismos, digamos, distintos a los que en una democracia con partidos sólidos, fuertes, digamos, disciplinados y partidos que cumplen un rol mucho más activo en la sociedad, demandaría, ¿verdad? Pero sí, ciertamente en el caso de las instituciones, lo que vemos es que la confianza varía también de acuerdo a la institución a la que nos estemos refiriendo. En eso me llamaba mucho la atención hace algunos días en un canal hermano, en Canal 9 más propiamente, me invitaron a hacerme una pequeña entrevista previo a la elección de la presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y recuerdo que el periodista en aquel momento me preguntaba qué tan relevante era para el costarricense la Corte Suprema de Justicia, porque no había movimiento, la gente no estaba muy preocupado quién iba a ser o no iba a ser el presidente o la presidenta de la Corte. Pero resulta que en el estudio
que ustedes hacen, encuentro que la institución que está denigrando más el aprecio sobre la democracia es la Corte Suprema de Justicia. O sea, que el ciudadano costarricense, al ver tan malos resultados de la justicia, tan lentos resultados de la justicia, le está pasando inmediatamente al sistema democrático la culpabilidad por esa falla de uno de los tres poderes. Yo hubiese pensado que era en el Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa donde estaba el daño más grande, pero no, el ciudadano le está reclamando a la Corte. Sí. ¿Verdad? Eso me pareció a mí súper novedoso. Sí, y además es un caso al que hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, los tribunales de justicia cumplen un papel fundamental en cualquier democracia, ¿verdad? Son los encargados de dirimir conflictos, ¿verdad? Que pueden ser conflictos entre ciudadanos o conflictos entre los ciudadanos y el Estado, los ciudadanos y las instituciones democráticas. Entonces, en un contexto en el que cae el apoyo ciudadano a la democracia, y en buena medida esa caída se da producto de un mayor descrédito o una menor confianza respecto a la labor de los tribunales de justicia, debería encender, digamos, señales de alerta en ese ámbito. Porque, si bien es cierto, en el caso de los tribunales de justicia, lo que ha sucedido es que también este poder de la República se ha visto cada vez más expuesto, ¿verdad?, al escrutinio público. Y ahí los ciudadanos han identificado algunas limitaciones y obstáculos que está teniendo el Poder Judicial en su desempeño, en su afán por cumplir con justicia pronta y cumplida. Cada vez se dificulta más por diferentes razones. Pero también en el caso del Poder Judicial uno diría, bueno, es que ahí lo que ha habido también ha sido una acumulación de acontecimientos relacionados con, por ejemplo, bueno, la Corte Suprema de Justicia fue la que decidió, particularmente la Sala Constitucional, fue la que decidió la reelección presidencial. En un sistema político esa decisión hubiese sido tomada por el Congreso, por el Parlamento, por los partidos, ¿verdad? Pero ellos delegaron esa decisión, no tomaron una decisión y la Corte lo asumió, ¿no? También vino el tema sobre el referéndum, ahí la Corte Suprema se pronunció, la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces la presencia política en esas decisiones le está pasando factura a la Corte. Sí, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que esas decisiones no son cualquier cosa, ¿no? O sea, son decisiones complejas. Ahora, por ejemplo, se ha discutido también temas controversiales como fertilización in vitro o el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. O sea, son temas que generan una alta polarización, una fuerte polarización en la sociedad. Entonces, claro, al verse los tribunales ante esas decisiones, que son muy complejas, eso tiene un costo político, ¿verdad? Porque hay muchas presiones de diferentes sectores de la sociedad y de la institucionalidad política que entonces repercuten en esa uno podría decir que cuando un diputado, en ese mismo espacio, cuando un diputado es cuestionado en la Asamblea Legislativa, pasa sus cuatro años sin haber sido juzgado o se le herdea su asunto, eso inmediatamente le está pasando también factura a la Corte Suprema de Justicia, porque el ciudadano empieza a ver que ese tipo no es juzgado con la velocidad que él sí es juzgado. Sí, exactamente. Entonces sí hay una relación entre los poderes, sí, desde luego. Y además también está todo el tema, por ejemplo, de problemas en la gestión particular de los jueces, digamos, ¿verdad? Jueces que han sido cuestionados porque han cometido, digamos, o están bajo investigación por distintas decisiones y acciones que han tomado. Entonces, claro, el ciudadano, si uno se pone a ver, el ciudadano está, por ejemplo, frente al televisor viendo las noticias y se da cuenta de que hay problemas ¿verdad? En el Poder Judicial, hay asuntos que resolver y que eso tiene un efecto sobre la convivencia democrática, ¿verdad? Sí, como en estos días que vimos a un juez intentando matar a otro juez, ¿verdad? Exactamente. Porque lo había cortado de su trabajo. Entonces, exactamente. Como que el Poder Judicial, que siempre había estado como enconchado, como muy aparte de la vida del ciudadano, el ciudadano muy alejado de él, ha empezado a abrirse ante ya sea por la opinión pública o por la misma Sala Cuarta, que ha tenido un protagonismo mayor en asuntos políticos, y eso le está pasando factura a todo el sistema. Sí, justamente, ¿verdad? Una mayor exposición, digamos, de una institución pública ante la ciudadanía, ¿verdad? Uno empieza a notar debilidades, ¿verdad? Y defectos, problemas, cosas que atender. Y
en esas circunstancias es la institucionalidad la que tiene que mostrar capacidad de reacción, ¿verdad? Para atender, digamos, esas debilidades que están siendo identificadas. Y en el tema particular del Poder Judicial es un tema muy sensible, ¿verdad? Porque, como decía ahora, hay decisiones, digamos, decisiones de enorme trascendencia política, ¿verdad? En el país que están siendo tomadas A lo interno. a lo interno, ¿verdad? La Sala Constitucional tiene hoy día un rol más activo que hace 5 o 10 años, ¿verdad? Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Batean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. A mí me llama, otro tema que me llama la atención, porque ya vemos que pasamos de los primeros lugares de aprecio por el sistema democrático a un 10º lugar. ¿De cuántos países evaluados? ¿22 o 26. 26. Pero por otro lado encuentro otro dato que me llama mucho la atención. Resulta que el costarricense se ha vuelto más intolerable, según el estudio, o más autoritario. O sea, uno tendría la percepción de que el costarricense, por ese aprecio a la democracia, también comprendiendo que la democracia es diversidad, apreciaba y tenía mucho más tolerancia. Pero también al perder aprecio sobre la democracia, el proceso en cuanto a tolerancia se vuelve involutivo. También la gente le pierde aprecio a la tolerancia y se vuelve más autoritaria. Había un dato que me llamaba la atención, que decía que la gente más joven, los superiores a los 80 años y las mujeres son mucho más autoritarias que el resto de los ciudadanos en el país. Sí, es una característica, sí, ciertamente esos son los datos que refleja el estudio. Lo interesante de esto es que, sí, uno de los componentes que examinamos en el informe tiene que ver con el tema de la tolerancia. La tolerancia es uno de esos dos pilares fundamentales de cualquier convivencia democrática, porque lo que interesa en este caso es en qué medida los ciudadanos respetan, digamos, las opiniones diferentes o respetan estilos de vida diferentes, ¿verdad? Y ahí lo que nos damos cuenta es que en esta materia Costa Rica también ha experimentado una disminución importante, ¿verdad? Esta disminución no es de la misma magnitud que en el tema del apoyo al sistema, ¿verdad? Es un poco menor, pero también hay un descenso ahí considerable. ¿Qué es lo que nos está diciendo este factor? Lo que nos está diciendo este dato en particular es que ciertamente cuando uno consulta a los ciudadanos, si ellos, por ejemplo, están de acuerdo en que aquellos que critican al gobierno, por ejemplo, hagan manifestaciones públicas o salgan a dar discursos en la televisión o se postulen a cargos públicos, los ciudadanos empiezan a mostrar un mayor rechazo a ese tipo de derechos, ¿verdad? Cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse, independientemente de si está a favor o en contra del gobierno, si quiere criticarlo o no, ¿verdad? Entonces... Pero, por ejemplo, el tema de cuando hay obstrucción de vías... Sí, bueno, ahí ya estamos, digamos, estaríamos hablando digamos, como de casos más particulares, ¿verdad? Es decir, si es, por ejemplo, si una manifestación que en principio es pacífica, eso, digamos, obstruye, por ejemplo, el libre tránsito entre ciudadanos. Bueno, ¿de qué manera? Lo que sucede, Claudio, es que la obstrucción de vías se está dando, ¿verdad? O se ha venido popularizando, ¿verdad?
No necesariamente porque sea el único mecanismo existente, sino es que los ciudadanos perciben que se han agotado las vías, digamos, más formales para resolver ese tipo de temas. Entonces hoy día viene siendo más popular y quizás más eficiente obstruir el libre tránsito, ve qué interesante que hacerlo por una vía más formal. Qué formal. interesante lo que vos estás planteando. Porque por un lado, si se obstruye la posibilidad de comunicación entre gobernantes y gobernados, por supuesto que eso le pasa un costo, una factura al sistema. Correcto. Pero por otra parte también, el hecho de que el ciudadano se encuentre ante la imposibilidad de comunicarse y empieza a encontrar que lo único bueno es cerrar vías para ser escuchado, así es. eso también le pasa al ciudadano. Correcto. Niveles que van disminuyendo su tolerancia sobre ese tipo de actividades. Así es. Hay un círculo ahí vicioso. Sí, porque eso tiene un costo en el sentido de que si hay ciudadanos que obstruyen, digamos, las vías, el libre tránsito, hay otros que necesitan, ¿verdad?, atravesar la ciudad, cruzar, digamos, de un lado a otro para ir a sus trabajos, ir a, ¿verdad?, a sus distintas actividades empresariales y demás. Y, desde luego, digamos, eso genera descontento, ¿verdad? Por un lado, el descontento de unos que se dicen no ser escuchados, ¿verdad?, y por otro lado, el descontento de quienes sufren los efectos de esa manifestación. Entonces, es interesante porque una de las preguntas que captura muy bien esa realidad, nosotros le preguntamos a la gente si ellos consideraban que el gobierno los escuchaba, ¿verdad? Y en qué medida, cuál es la proporción de gente que dice que el gobierno escucha y atiende sus necesidades y demandas. Y los datos reflejan que Costa Rica es el último país en todo el continente en donde los ciudadanos dicen el gobierno nos escucha. No se escucha. No se escucha, exacto, o atiende nuestras demandas y necesidades. ¿Somos los últimos o los primeros en eso? No, en realidad somos los últimos, ¿verdad?, cuando se les consulta si ellos, ¿verdad?, si ellos se sienten escuchados. ¿Sí? No se sienten escuchados para nada, ¿verdad? Apenas como 25% de los 1.500 encuestados. Eso es alarmante. Eso es muy alarmante porque lo que está diciendo es que desde el gobierno las puertas están cerradas, ¿verdad? No están escuchando, y desde el lado de la ciudadanía lo que están haciendo es, nuevamente, se ha popularizado el tema de bloqueos en carreteras, paralizarse, digamos, de ciudades o vías de tránsito, ¿verdad? Entonces, eso, en otras circunstancias, nuevamente, estas manifestaciones probablemente no se hubiesen dado si desde el gobierno, ¿verdad?, desde las instituciones, esas demandas ciudadanas, digamos, fuesen atendidas. A mí me surge una duda interesantísima en eso que vos estás planteando. Porque, vuelvo al tema, si Costa Rica es el país más evolucionado en cuanto a democracia en América Latina, de repente el ciudadano se hace más exigente y exige más a sus instituciones, lo que vos hablabas antes, más cercanía. Hay varios escritores y estudiosos que hablan de que la democracia ha cambiado, sobre todo europeos, y que en el caso de Costa Rica creo que se aplica. No hemos comprendido o no han comprendido quienes gobiernan que la democracia ha cambiado y quieren seguir gobernando con las mismas recetas de antes. Claro. Te lo planteo así. Antes se ganaban las elecciones y entonces te decían, usted ganó las elecciones, aquí tiene toda la institucionalidad, nombre sus presidentes ejecutivos, sus ministros, y usted gobierne como le crea que es mejor. Hoy el ciudadano está en ese espacio que vota y entiende que el presidente está en todo el marco del derecho de escoger a esos directores de dirección superior de gobierno. Pero ya no en el espacio de antes, de que haga lo que usted quiera, no. Usted le damos la institucionalidad, pero su legitimidad se va a dar en cada instante, en cada momento de sus 4 años de gobierno, en la medida que usted converse conmigo, que me participe, que reflexione conmigo, porque lo que vos estás planteando es que el ciudadano está reclamando que el no ser oído no se le permite ni participación ni reflexión. Y él quiere reflexionar con sus gobernantes. Eso me da a mí espacio para pensar que una democracia como la nuestra, que estaba en espacios de una alta madurez, está exigiéndole a nuestros gobernantes, a nuestros partidos políticos, que se pellizquen, como probablemente decimos, porque se requiere un nuevo estilo para gobernar. Ya no es el mismo.
A lo mejor el nuestro, el pasado, sirve mucho en América Latina y tal vez por eso los resultados en otras naciones de América Latina, pero ya para Costa Rica la receta es otra. Sí. Ciertamente los ciudadanos hoy día no solo son más exigentes, sino que además también tienen mayores mecanismos de información, ¿verdad? Y utilizan distintos métodos no solo para informarse, sino también para transmitir información, digamos, sus mismas opiniones. Hoy día los ciudadanos, por ejemplo, si alguna de las instituciones, si sienten lesionados sus derechos por el accionar de algunas instituciones, probablemente va a no solo a recurrir a un salacuartazo, digamos, sino que además va a usar, por ejemplo, las redes sociales para transmitir información y divulgar la información a más sectores, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, la oposición, digamos, de los sectores a la carretera la concesión entre San José y San Ramón, ¿verdad? Fue muy exitosa en términos de lograr un cometido, ¿verdad? Pero fundamentalmente porque la forma en la que transmitió el mensaje a una enorme cantidad de sectores lo hizo de una manera, ¿verdad?, sencilla, hablando un lenguaje que la gente entendía y frente al cual el gobierno no tuvo capacidad de reaccionar, ¿verdad? Y cada vez se fue enredando en sus mecates hasta que tuvo que Yo encuentro una similitud entre esa carretera y el plan fiscal. Siento que en ambos casos, y se pega con lo que vos has estado desarrollando en investigación, siento que en ambos casos, en el plan fiscal, el ministro de Hacienda se encerró con todos los tecnócratas y consultó y dijo, este es el mejor cambio de impuestos que hay para el país. Se presenta en la Asamblea Legislativa y todos los actores sociales se dan cuenta, hasta que el documento llega a la Asamblea Legislativa, en qué les perjudica y en qué les beneficia. Y ahí viene el gran reclamo porque no hubo participación de esos sectores. En el caso de la carretera San José-San Ramón, tengo información de que mucha de esa gente que se levanta después insistió permanentemente con la Presidencia de la República para ser oídos y para plantear detalles alrededor de la concesión. No fueron atendidos en su momento. Cuando la Presidente anuncia que viene con la carretera San José-San Ramón, inclusive se olfatea que ya vienen problemas, porque no se me olvida que dice, seguramente hoy estamos contentos, pero seguramente ya mañana van a haber grupos que se oponen a esto. O sea, el mismo político está reconociendo que no está actuando de la mejor forma y trata de, solapadamente, de justificar un acto donde no le dio espacio a la gente para participar de la decisión. Sí, y si uno analiza también, digamos, hay un conjunto de políticas, digamos, que siguen como esa misma ruta fallida, ¿verdad? Usted menciona el tema del plan fiscal, pero también hay otras, digamos, hay otros ejemplos que pueden ilustrar bien este tema. Por ejemplo, un caso muy concreto es la demanda de los sectores a la aprobación de la fertilización in vitro, por ejemplo. Cierto. ¿Verdad? Entonces, en ese caso puntual, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que ante una demanda ciudadana hay una incapacidad del sistema político de procesar esa demanda. Ante esa situación, el mecanismo que se utiliza y al que se recurre es una corte, ¿verdad? Una corte de derechos humanos, que en este caso lo que hace es atiende la demanda y obliga al gobierno de Costa Rica a actuar, ¿verdad?, frente a esa demanda. Situación contraria hubiese sido, ¿verdad?, que el gobierno de alguna manera hubiese buscado mecanismos para resolver una solicitud explícita, digamos, de ciudadanos, que además tiene que ver, digamos, con derechos también fundamentales, ¿verdad? Pero lo que esto nos está señalando es que ciertamente desde la clase política, desde el gobierno, desde las instituciones, cada vez hay una mayor incapacidad para escuchar a los ciudadanos, ¿verdad?, para escuchar a los sectores, ¿verdad? Y probablemente sean sectores, ¿verdad?, que al igual que otros muy comprometidos, ¿verdad?, con ciertos proyectos, como por ejemplo la concesión o una carretera o un hospital o obras de infraestructura de otra naturaleza, ¿verdad?, que redundan en beneficio para los ciudadanos. Yo siempre hago una diferencia, y a veces seguro a algunos les suena majadería, entre gobernabilidad y gobernanza, y me llama la atención porque lo quiero pegar con lo tuyo. Vos hablás de legitimidad política y de legitimidad institucional. Bueno, yo meto en el marco de la legitimidad política a la gobernabilidad y en el marco de la legitimidad institucional a la gobernanza. Digo esto para caer en esto, porque cada vez que hay más problemas a nivel nacional,
la solución, y lo vimos en estos días con una junta de notables que se hizo para conformar más institucionalidad o cambiar la institucionalidad del país, cuando el tema del disgusto ciudadano no está exactamente en esa conformación, sino en los resultados y en el poco espacio que tienen. Sí, correcto. Ahí volvemos al punto que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Hoy día los ciudadanos son más exigentes con la democracia y sus instituciones porque lo que quieren son resultados, ¿verdad? Que la democracia, digamos, resuelva, que los actores políticos tomen decisiones, pero lo que hemos visto es, digamos, un entrabamiento, ¿verdad?, del sistema político e incapacidad de los actores para maniobrar, digamos, en esas circunstancias. Y frente a eso, lo que hay es malestar, ¿verdad?, generalizado en la ciudadanía, rechazo, ¿verdad?, ante decisiones políticas, incluso algunas de esas decisiones tuvieron que ser sacadas, digamos, ¿verdad?, tuvieron que tomarse decisiones contrarias a la original, y entonces eso lleva a que los ciudadanos, ¿verdad?, estén muy atentos a todo lo que está haciendo, ¿verdad?, todo lo que está pasando en el mundo de la política. Muchas veces decimos, no, los ciudadanos, ¿verdad?, no entienden, no comprenden, no tienen la información necesaria. Y es un error. Es un error de parte, ¿verdad?, porque los ciudadanos tienen muy buen olfato, ¿verdad?, perciben las cosas, analizan las consecuencias. Sí, hay un dato que me llamó poderosamente la atención, porque ha oído uno, desde Beto Cañas hasta otros actores políticos, hablar de la necesidad de un golpe de Estado. Y resulta que cuando leo la investigación que ustedes desarrollan, resulta que en esa investigación una de las conclusiones es que, a pesar de que la gente en Costa Rica está disgusta con el sistema democrático por un lado, y a pesar de que a lo interno de la familia, las mujeres, los abuelos y los mismos jóvenes son más autoritarios, cuando se le pregunta a la gente esa posibilidad, la rechazan. Y Costa Rica, si no me equivoco, es el país número 1 de América Latina que rechaza la posibilidad de un golpe de Estado. Sí, es uno de los países donde más se rechaza. Y además tiene que ver con el hecho de que si en el sistema político hay malestar generalizado, hay descontento, hay rechazo por las decisiones políticas, uno podría examinar, bueno, ¿en qué medida toda esa combinación de malas percepciones sobre la política, en qué medida eso puede desembocar en actitudes antisistema o actitudes antidemocráticas? Uno podría decir, bueno, es que están dadas las condiciones para que, ¿verdad?, para que eso se dé, que se desarrollen actitudes o que por ejemplo, grupos antidemocráticos sean una real amenaza al sistema político. Pero ahí lo que nos damos cuenta es que, a pesar de lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, una caída significativa en el apoyo popular a la democracia, eso no se traduce automáticamente, ¿verdad?, no se traduce en un mayor respaldo a una ruptura tipo golpe de Estado, eso me llamó mucho la atención. Antisistema. Lo cual quiere decir que los ciudadanos lo que pretenden es usar las vías más formales posibles, las vías más institucionales para resolver sus demandas, ¿verdad? Están recurriendo, por ejemplo, ahora quizás más que antes, ciertamente, al tema de las protestas, bloqueos, obstrucciones de vías. Pero no están pensando en, por ejemplo, en tumbar al gobierno, ¿verdad? O golpear la mesa, patear la mesa y decir, este gobierno se acabó y ahora, ¿verdad?, formamos un nuevo gobierno. En realidad no va por ahí. Cuando es su casa, todo se disfruta. Aproveche para tener la suya con el Banco Nacional, que ofrece excelentes condiciones y las tasas más competitivas. Llámenos al 2211-2000. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Batean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46.
Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Hay unos datos que me llamaron mucho la atención y aquí los apunté, porque dice que todos son de 2008 al 2012, o sea, en cuestión de 4 años. Los que votarían por el candidato oficial pasaron de un 41 a un 25%, o sea, cada vez la gente está menos dispuesta a votar por el candidato oficial, o sea, el candidato del partido que está gobernando. Otro decía que votarían por el candidato de oposición, aumentó un poquito, de 25 a 37%. Sí. Otro dato dice, del mismo periodo, 2008-2012, los que votarían en blanco, nulo, eso fue lo que más me sorprendió, pasan de un 26 a un 56%. O sea, disminuye el apoyo a los candidatos oficiales y aumenta el de oposición, pero no tan sustancialmente como la gente que está decidida a votar en blanco, con un 70% de gente que no tiene partido. Que no tiene partido. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí es... ¿Cuáles son las salidas que están usando los ciudadanos para expresar su malestar, ¿verdad? Y una de ellas pasa por el tema de la participación electoral, ¿verdad? Hoy día los ciudadanos tienen una menor disposición a votar, ¿verdad? Que años anteriores o en elecciones anteriores. ¿Por qué razón? Bueno, por el tema del descontento, por el tema del malestar, por el tema de una muy mala percepción de los actores, de la clase política, de los liderazgos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto que puede tener esto? Digamos, uno se podría preguntar, bueno, sí, los ciudadanos tienen menor disposición a votar. Bueno, pero ¿y eso qué? Digamos, no es que existen otras vías para participar. Bueno, pero lo cierto es que, aún y que existan otras vías para participar, el hecho de que una mayor cantidad de ciudadanos estén dispuestos a abstenerse en las elecciones, eso genera y tiene un efecto, digamos, muy negativo sobre la política y sobre la forma del desempeño de las instituciones. Porque lo que está sucediendo es que los ciudadanos están, digamos, de alguna forma alejándose de la política, ¿verdad? Y eso significa que quienes gobiernan, ¿verdad?, cada vez van a estar más distanciados de aquellos que no votan. Y sabemos que los que no votan son personas de ciertas características sociales, ¿verdad? Son de menor educación, de menores ingresos, mayor desempleo, por ejemplo, gente más joven, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno se pregunta, digamos, ¿cuál sería el efecto de que cada vez más ciudadanos con estas características se aíslen de la política, ¿verdad? Ahora, una última pregunta. En esa pregunta se habla del voto en blanco, voto nulo, o sea, la gente está dispuesta a ir a las urnas. Sí, Yo podría interpretar que eso es que creo en el sistema, creo en el derecho a voto, pero no me gusta lo que me están ofreciendo. No me gustan las opciones. En nuestro sistema político, el voto en blanco no tiene ninguna validez, más bien el voto en blanco beneficia al que termina ganando porque lo sacan y el 40% se calcula sin esos votos. Correcto. Sí, son solo votos recibidos, digamos, ¿verdad? O sea, el voto nulo o voto blanco sería un voto recibido, pero no es un voto válido para efectos de estimar. Sería interesante poder pensar que cierta cantidad de votos nulos podrían obligar a repetir y a cambiar de candidatos. Sí, podría ser, digamos, esa sería otra circunstancia, ¿verdad? O una variación en el sistema, por ejemplo, en el sistema electoral, ¿verdad? Pero si los votos nulos y blancos en Costa Rica por lo general andan menos del 5%, ¿verdad? Sí. O sea, es una cifra muy, muy baja comparativamente con, digamos, con el resto de votos que se dividen entre los partidos, ¿verdad? Pero si ahí se expresa, digamos, un aumento importante, ¿verdad? Pareciera que entonces lo que hay también es, además de que algunos sectores decidan no participar, hay otros que decidiendo participar deciden más bien anular su voto como rechazo a las opciones existentes, ¿verdad? Mira, Ronald, se nos va el tiempo. Yo primero quisiera agradecerte la presencia en el programa. Creo que este estudio sobre cultura política de la democracia en Costa Rica, de Ronald Alfaro, un investigador nacional dedicado, profundo,
es importante que se analice con mucho detalle. Siento que hay muchas cosas acá que pueden orientar en mucho, no solamente a nuestros gobernantes, sino al mismo Tribunal Supremo de Elección, a la Corte Suprema de Justicia, para que se tomen las cartas en el asunto y sobre todo la importancia de algunos elementos que aquí están saliendo. No sé si quisieras aportar algo más, Ronald. Sí, quizás para cerrar, nada más mencionar el tema de que la salida, digamos, la recuperación del apoyo ciudadano a la democracia pasa en buena medida por, digamos, reestructurar el sistema político, ¿verdad? Cambiando el sistema electoral, ¿verdad? Reformando las instituciones, digamos, de carácter político. Una selección de diputados más directa. Selección de diputados, quizás no más directa, pero sí mejores mecanismos de selección de los diputados, ¿verdad? Circunscripciones diferentes a las actuales, fórmulas electorales distintas. O, por ejemplo, introduciendo carrera parlamentaria para hacerlos más responsables de sus actos cuando están ahí. Y sobre todo también pasa por tener partidos políticos más fuertes, ¿verdad? Partidos políticos con un mayor protagonismo en la vida política nacional. Esas reformas son reformas complejas, ¿verdad? Pero hemos llegado, sí, necesarias. Hemos llegado a un punto en donde cada vez se vuelven más... Son casi una exigencia. Correcto. Bueno, agradecerle a Ronald y agradecerles a ustedes la presencia en Noche Sin Tregua con este interesante tema que el día hoy desarrollamos sobre la cultura y la democracia en Costa Rica, que pareciera que está enfermita. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Gracias.